Bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta conferencia que lleva como título Biatosh el Ben Adam, la venida del Ben Adam, el Tajlit HaOlam, el fin de la era, qué significa, cómo ha de tomar lugar y cuándo sucederá. Y estamos viendo, o mejor dicho, vimos en la primera parte, estudiamos detalladamente que esto tomó lugar en el primer siglo. Si usted está escuchando esta segunda charla sin escuchar la primera, sería bueno que escuche con detenimiento la primera parte, de manera que esta segunda parte sea de beneficio. De lo contrario, quizás le va a ser un poco dificultoso poder comprender el contenido que vamos a exponer. La gente regularmente se alarma cuando digo que la venida del Ben Adam y el Tajlit HaOlam tomaron lugar en el primer siglo, en el año 70. Y esto se debe a lo que dijimos un sinnúmero de veces en la primera conferencia, en la primera parte. Se debe a que existe una idea preconcebida debido a la exposición de esta literatura por parte de la religión occidental, por parte del cristianismo, donde se concibe la venida como la destrucción del mundo. El Tajlit HaOlam es la destrucción del mundo. No van a haber más cielos, no va a haber más tierra, nos iremos a otro planeta, va a haber destrucción, o sea, van a haber un sinnúmero de señales. Pero si esta fuese la idea que los discípulos tenían en el primer siglo sobre la venida del Ben Adam y el Tajlit HaOlam, ¿cómo es posible entonces que haya evidencia en estos documentos de personas dentro del círculo de los Talmidim que decían que el Mashiach ya había venido, o sea, lo que se conoce como la segunda venida, o sea, se había manifestado ya por segunda vez, y lo decían antes del año 70? Quiero leerlos brevemente. La cita se encuentra en la segunda correspondencia a la comunidad en Tesalónica, capítulo 2. Leo del verso 1 en adelante. Dice Shaul: pero con respecto a la venida de Adonenu Yoshua HaMashiach y a nuestra reunión con él, os rogamos, Ahim, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta de nosotros, en relación a que, o sea, como si dijésemos que el día del Señor, de Adonenu, ha llegado, como si ya se ha manifestado el Mashiach. Nadie os engañe, dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero ha de venir la apostasía, se ha de manifestar el hombre del pecado, el hijo de la perdición. En otras palabras, si la venida del Ben Adam y el Tajlit HaOlam es como lo plantea el cristianismo actual, entonces sería risible que alguien, como estamos leyendo en esta correspondencia, que alguien antes del 70 dijera que Yoshua ya se había manifestado, que la venida que él había anunciado había ocurrido antes del 70. O sea, si primero deben haber catástrofes, la destrucción del mundo, ¿cómo es posible? Sería risible que alguien dijera antes del 70 que ya Yoshua se había manifestado por segunda vez. Claramente todo esto nos indica, nos aclara lo que dijimos en la primera parte de la conferencia. El vocabulario, el mensaje que se usa en estos textos es totalmente simbólico y está basado en el lenguaje de los profetas. Por lo tanto, para comprender las palabras de Rabbi Joshua y lo que transmiten luego sus alumnos, sobre todo Shaul HaShaliach en esta carta a las comunidades en Tesalónica, debemos de comprender primeramente el lenguaje de los profetas, porque es en base a lo que ellos dijeron que entonces los discípulos están exponiendo
eh, el mensaje, por supuesto, en relación y en conexión con las palabras de Rabbi Joshua, con la manifestación de el Mashiach. Nos quedamos en la primera parte en Mateo 24, el verso 15. Estamos estudiando, realmente explicando básicamente el capítulo 24 del libro popularmente conocido como Mateo. Y estamos usando los versículos, las citas en base a al formato del texto griego para que sea fácil para el oyente. Así que comenzamos hoy, o continuamos, el capítulo 24 de Mateo, el verso 16, y dice así: Entonces aquellos en Yehudá huyan a las montañas. Claramente vemos otra vez que el contexto es en referencia a aquel momento, es la manifestación del Mashiach, esta manifestación a la cual se refiere, o la venida del Mashiach, y el Tajlit HaOlam, el fin de la era, está conectado con eventos que tomarán lugar en Yehudá. Por esto dice el texto: Entonces aquellos en Yehudá huyan a las montañas. El que esté sobre la casa no baje a arreglar nada. El que esté en el campo no regrese por su túnica. Ay de las que queden encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren al Todopoderoso para que vuestra huida no sea en otoño ni en Shabbat. Porque entonces habrá una tremenda o una gran tribulación, una Zaragdolá, que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora, ni sucederá. La razón por la cual obviamente dice que no sucede en otoño ni en Shabbat es obviamente por lo que acontecía en la ciudad. Los días de Shabbat pues es difícil poder transitar, ya que todo se encuentra cerrado. Lo primero que quiero que notemos en esta lectura, que es Mateo 24, leí hasta el 21, o sea, el verso 16 hasta el 21, quiero que notemos que todo este contexto sigue el contexto previo con el cual finalizamos la primera parte de nuestra conferencia. El contexto es el juicio que vendrá sobre Jerusalén para vindicar la sangre de los justos, y con esto se manifiesta también la destrucción del templo. La terminología, el lenguaje que se usa es de contexto de juicio, son expresiones idiomáticas o hebraísmos, y lo vamos a poner de manera clara a continuación con varias citas de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Yehezkel, capítulo 7, el verso 14 en adelante, voy a leer brevemente algunas secciones nada más. Ezequiel 7, 14. Notemos los términos que usa el profeta, como son los mismos términos que usó Rabbi Joshua. Dice: han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla. O sea, notemos el contexto de guerra, de juicio. Porque mi furor está contra toda su multitud. La espada está afuera y la plaga y el hambre están adentro. Vemos el contexto de juicio. El que esté en el campo morirá a espada, y al que está en la ciudad la plaga y el hambre lo consumirán. Podemos conectar estos términos, estas expresiones, este lenguaje con lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 24, el verso 16 al 21. Lo segundo que quiero que vamos más adelante a traer otros versos a colación. Simplemente estoy poniendo las pautas para que comprendamos al final de manera completa lo que acabamos de leer. Lo segundo que quiero que comprendamos es que, como dije al inicio, el contexto es en referencia a los moradores en Judea. Aquellos en Judea huyan a las montañas, etc. Lo que pasa es que la comprensión se distorsiona debido a una expresión muy particular que se usa dentro del mundo cristiano en sentido futurista. La expresión es la gran tribulación. Automáticamente sé que muchos escuchan esta expresión
y dicen, bueno, esto se refiere al futuro. La cuestión es que cuando se usa esa expresión, el lector puede equivocarse si no tiene un conocimiento de lo que los profetas dijeron. Por ejemplo, cuando dice habrá una tzara gedolá, habrá una gran tribulación, una gran dificultad que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora, ni sucederá. O sea, que va a ser algo espantoso, algo terrible, que no volverá a tomar lugar jamás. Por lo tanto, cuando hoy, 2000 años después, aproximadamente, vemos, por ejemplo, el caso del Holocausto, y lo comparamos quizás con el evento del 70, o sea, el año 70 de la era común, podemos decir, quizás el evento del Holocausto fue más fuerte que la destrucción del templo y la muerte de los judíos en aquel momento. Pero lo que debemos de comprender es que cuando el autor transcribe que este suceso o sea, esta magnitud del suceso no ha pasado antes y como ella no pasará después, no lo está diciendo en términos literales. La cuestión es que estas expresiones usadas por Rabbi Joshua son expresiones, repito, idiomáticas, usadas en los libros de los profetas en relación a destrucciones con gran implicaciones para Israel. Y en base a ellas es que Josué está exponiendo su predicción sobre la destrucción del templo y los caos que tomarán lugar en Judea, en Jerusalén. Veamos algún ejemplo para que lo tengamos claro. Por ejemplo, cuando en el libro de Ezequiel capítulo 5 se menciona la destrucción por parte de los babilónicos, leamos Ezequiel capítulo 5 verso 8 en adelante. Dice, he aquí, yo mismo estoy contra ti, y yo ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. Yo haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Vemos cómo se usa otra vez el término. Dice, haré en ti, esto dice Hashem sobre Israel, haré en ti lo que no he hecho en momentos cuando los babilónicos, lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás. ¿Debemos tomar esto de manera literal? Por supuesto que no. Por lo tanto, cuando se habla de esta Saragdulá, de esta gran dificultad o gran tribulación que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora y ni sucederá después, debemos comprender, son términos, son expresiones idiomáticas para hacer referencia a grandes desastres, particularmente sobre Jerusalén, específicamente el templo. Lo mismo que pasó cuando el imperio de Babilonia ataca a Israel, lo mismo sucede también similar en el año 70 de la era común. O sea, esto fue la destrucción por parte de los babilónicos, pero luego se va a volver a repetir y se va a volver a repetir, la historia se repite. Por lo tanto, cuando los textos dicen sucederá algo que no volverá a suceder jamás, repito, no es una expresión en sentido literal, sino significativa. Es decir, lo que ocurrirá será devastador, será terrible. Veamos otro ejemplo, Joel capítulo 2, el verso 1 al 2, dice, tocad trompeta en Sión. Notemos otra vez, tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra. Notemos la exageración, por decirlo así, en las palabras que expresa el profeta. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, día de tinieblas, día nublado, de densa oscuridad. Hagamos la conexión con Mateo 24. Dice Joel, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchos años, muchas generaciones. Vemos cómo se usa el mismo lenguaje muy simbólico.
Ahora vayamos a Daniel capítulo 12. El contexto es el tiempo del fin. Y dice así: en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia. Y dice Daniel, un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Estimados oyentes, todas estas citas hacen referencia a la destrucción de Jerusalén, del templo, en diferentes épocas, pero vemos que el lenguaje es el mismo. Tomará lugar a algo que no pasó antes ni pasará después. Continuamos Mateo 24, el verso 22 hasta el 26. Vamos a leer, dice: si aquellos días no fueran pocos, nadie se salvaría. Literalmente dice ninguna carne. Kol basar en hebreo. Ninguna carne, ningún ser humano, nadie se salvaría. Solo por causa de los elegidos, aquellos días serán pocos. En aquel tiempo, si alguien les dijera a ustedes, notemos el término que se usa, lahem, a ustedes. No dice si en aquel tiempo alguien dijera, no. Si en aquel tiempo alguien les dijera a ustedes, o sea, estos eventos tomarán lugar en la vida de los que están oyendo, como dice Rabbi Joshua, no pasará esta generación. Si alguien les dijera a ustedes, he aquí está el Mashiach, o allí está, no tengan esto por cierto, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, darán señales y grandes prodigios, para que, si fuese posible, desviar o engañar a los elegidos. Entonces, si les dijeran a ustedes, otra vez, lahem, si les dijera a ustedes, él está en el desierto, o sea, el Mashiach está en el desierto, no salgan, él está en las habitaciones interiores, no tengan esto por cierto, y aquí se los digo a ustedes antes que tome lugar. Aclaración, la expresión, bueno, hay varias aclaraciones que hacer sobre este texto, pero para poder avanzar en el tiempo vamos a mencionar o a resaltar, explicar lo más imprescindible. La expresión, como dijimos, nadie se salvaría, literalmente kol basar, ninguna carne se salvaría, no se refiere a toda la raza humana como comúnmente se presentan estos textos, como el fin del mundo donde todo se va a destruir. No, sino que tengamos en cuenta otra vez el contexto: Judea, Jerusalén, el ataque de los romanos sobre Judea. Un ejemplo para tener esto claro: Jeremías 12:12. Dice así el texto: sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Eterno devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. Otra vez se usa el término, no hay paz para kol basar, para ninguna carne, para nadie. La pregunta es que ¿Hashem literalmente devoró la tierra de un extremo a otro? Obviamente no. Entonces, el término nadie o kol basar no hace referencia a toda la humanidad, sino que hay que comprender el contexto. Continuamos Mateo 24, verso 27. Quiero que pongan atención a lo que dice el texto. Dice: se levantarán falsos mesías, Meshiche Shkarim, y falsos profetas, Nevi'e Hasheker, y darán señales y grandes prodigios. Ahora, el término prodigios, muftim, es importante tenerlo claro porque nos va a conectar con citas de los profetas que nos van a aclarar todo el sentido de este texto. Si tenemos presente que la venida de la cual habla Joshua está implícita en las palabras del libro de Joel, capítulo 2, capítulo 3. Ya lo leímos en la primera parte de la conferencia. También leímos Malaquías, capítulo 3, verso 23. Si conectamos las palabras que acabamos de leer, estos grandes prodigios,
con Joel 2 y 3, Malaquías 3, vamos a comprender mejor las palabras de Rabbi Joshua. Por ejemplo, Joel y la cita en hebreo, el formato hebreo es diferente al de la Septuaginta. Para aquellos que tengan el texto hebreo, me refiero al libro de Joel, capítulo 3, verso 3 al 4, o el que tenga el formato de la Septuaginta es capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 30 al 31. Dice así el texto: y haré, dice Hashem, o sea, Joel hablando las palabras de Hashem, y haré prodigios. En hebreo, moftim, el mismo término que usa Rabbi Joshua cuando dice que vendrán Meshiche Shekarim, Nevi'eh Sheker, y harán señales y grandes prodigios. Ahora dice Joel: haré prodigios moftim en el cielo, y en la tierra habrá sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Notamos claramente, podemos ver la conexión con lo que leímos en la primera conferencia sobre lo que tomará lugar antes de la venida del Hijo del Hombre. Rabbi Joshua lo dijo: vendrán guerras. Y acá dice dice Joel lo que ocurrirá en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Leímos en la clase previa cómo todo esto es simbólico, pero lo importante es que Joel dice, así como también está registrado en el libro de Mateo, todo esto tomará lugar antes que venga, notemos el término, antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible, grande y norá. Notemos estos dos términos que usa Joel, porque más adelante nos van a ayudar para comprender el término. Dice que Hashem hará moftim, prodigios en el cielo, antes de que venga el día del Eterno, grande y norá, y terrible. Notemos este lenguaje puramente simbólico. O sea, falsos mesías o falsos profetas harán moftim, harán prodigios. Pero ahora Rabbi Joshua continuará y va a aclarar que estos moftim no serán, o sea, los moftim que harán los falsos profetas y falsos mesías, no serán comparables a los moftim de los cuales habló Joel, que acabamos de leer, en los cuales se manifestará el verdadero Mashiach. Dice Joel, repito, Hashem hará grandes, o Hashem hará moftim en el cielo y en la tierra. ¿Que va a pasar? Sangre, fuego, columnas de humo. Todo eso tomará lugar antes de que venga el día del Eterno terrible. Verso 27, capítulo 24 de Mateo. Y Josué dice a los discípulos: como el relámpago sale del este y es visto en el oeste, así será la venida del Ben Adam. Si tomamos esto literal, que la venida del Ben Adam será como el relámpago que sale del este y es visto en el oeste, y leemos lo que los historiadores nos narran de estos eventos históricos, quizás hayamos una comprensión literal. ¿Por qué? Porque Tito atacó a Jerusalén con 4 legiones, esto es, 3 por el lado occidente y una por el lado este, o sea, donde está el monte de los olivos. Pero yo estoy seguro, estimados oyentes, como lo dijimos en la primera parte de esta conferencia, que no se trata de términos con significados tan literales, sino más bien simbólicos. Puede haber algo de literales, o sea, significados literales, ¿por qué no? Pero esencialmente todo es simbólico. O sea, son términos figurativos, términos alegóricos. O sea, las figuras que se nos presentan son para ayudarnos, que nos presentan no solo Rabbi Joshua, sino los profetas desde la antigüedad. Son figuras que nos ayudan a comprender el mensaje. O sea, nos expresan de cierta manera en el mundo físico, o sea, sucesos en el mundo físico que nos pueden hacer comprender un mensaje, pero es necesario mirar más allá de estas figuras
para poder entonces descifrar su significado. De lo contrario, el lector puede pensar que el símbolo es el mensaje en sí mismo, o sea, literalmente un relámpago. Y no es así. Vamos a ver de manera rápida cómo los truenos y los relámpagos en la literatura de los profetas realmente son figuras en lenguaje metafórico para hablar, por ejemplo, de la majestad del Todopoderoso, pero esencialmente en ocasiones de juicio. Tenemos varios ejemplos, solamente quiero citarles uno de ellos, Zacarías 9:14. Dice así: entonces el Eterno aparecerá. Obviamente es un término simbólico que debemos de comprender como se manifestará sobre ellos, y saldrá como un relámpago su flecha. Otra vez, términos alegóricos. Saldrá como un relámpago su flecha. Adonai el Eterno tocará el shofar y caminará sobre los torbellinos del sur. Podemos concluir hasta aquí que nada de esto es literal, ni el relámpago, ni la flecha, ni el shofar, ni los torbellinos. Hay otros ejemplos, por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 22, el verso 15. El libro de Salmos, capítulo 135, el verso 7. Capítulo 144, verso 6. O sea, todo es en referencia a un castigo divino que vendrá sobre Jerusalén. Habrá moftim en los cielos y en la tierra lo que se va a manifestar es guerra, y por esto son los términos que usa Joel: sangre, fuego, columnas de humo. Veamos Isaías 29:6. Dice así: serás castigada por el Eterno de los ejércitos con truenos y terremotos, con gran ruido, torbellino y tempestad, con llama de fuego consumidor. Por supuesto, ningún profeta, cuando hablaba estos términos, que querría que los lectores comprendieran esto literalmente, sino son términos o es un lenguaje figurativo para que podamos comprender lo terrible que serán estos momentos. Y en el libro de Lucas confirmamos claramente que todo ese lenguaje es en referencia al juicio. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, el verso 24 dice: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Notamos que no dice así será la venida del Hijo del Hombre, sino así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué significa en su día? Otra frase técnica usada por los profetas. El día de Hashem, el día terrible, ¿recuerdan? Por ejemplo, ya leímos en Joel capítulo 3, verso 3, en el formato hebreo, que se habla del día del Eterno. Es una expresión en referencia a juicio. Continuemos. Mateo 24, versículo 28. En cualquier lugar que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Sigue el lenguaje figurativo, no hay por qué negarlo. En la advertencia que leímos de Jeremías 7:33 sobre la destrucción de Jerusalén por mano de los babilónicos, dice el profeta: y los cadáveres de este pueblo servirán como comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Vemos otra vez cómo los términos o el lenguaje que se usó para la destrucción de Jerusalén bajo los babilónicos también se vuelve a usar acá. Lo leemos en palabras de Rabbi Joshua: en cualquier lugar que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Ahora, sí es interesante que la mención de las águilas otra vez pueda hacer referencia a algo literal. ¿Qué imagen, qué ave tenían los estandartes romanos? ¿Recuerdan? Las águilas.
Y por esto es que les traigo la cita de Josefo en Las Guerras de los Judíos 3:5 y leo literalmente, dice: venía también la bandera del águila, y con ella juntas otras muchas, la cual manda a todas las otras, porque es reina de todas las aves, y es la más esforzada. Piensan en verla, que es una señal y buen agüero de la victoria y de su potencia contra cuantos salen a pelear. También dice más adelante Josefo en la sección 6: entrando ya Tito en la tierra de los enemigos, después alrededor del águila, que era como principal bandera, venían muchas otras, iban delante de estas sus trompetas. O sea, vemos que si queremos encontrar alguna alegoría con el término de las águilas diferente a lo que leímos en Jeremías, quizás pueda también hacer referencia a este ave distintiva que usaba el ejército romano. Continuemos. Mateo 24, versículo 29. En aquella hora, después de la tribulación mencionada anteriormente, la tribulación de aquellos días, dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de los cielos, y el ejército de los cielos huirá. Otra vez la pregunta es un lenguaje que nos habla de algo que tome lugar literalmente. Las estrellas de los cielos caerán, el ejército de los cielos huirá, la luna no dará su luz, el sol se oscurecerá. Efectivamente, Josefo en Las Guerras de los Judíos, en la sección 7:12, nos habla de eventos que tomaron lugar. Y leo textualmente, dice: el miserable pueblo, así pues, creía a los engañadores de Dios y del mundo, mostrándose señales muchas y prodigios, los cuales declaraban la destrucción presente, pero ni las advertían, ni aun las querían creer. Antes, como atónitos y sin sentido, como hombres ciegos y sin almas, disimulaban y cubrían todo cuanto Dios les mandaba y descubría. O sea, en el lenguaje literal, nos dice Josefo que sí, tomaban lugar señales en los cielos, prodigios en los cielos. Sin embargo, otra vez creo que es lenguaje figurado, describiendo destrucción, describiendo tragedias, sufrimientos, siguiendo el mismo lenguaje figurado que usan los profetas. Ya leímos Joel, lo hemos leído en más de una ocasión, Joel 3:4 en el formato hebreo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande del Eterno. Ahora leemos, tengo esta cita y quiero leérsela, es importante, Joel 2, y vamos a poder ver claramente la destrucción sobre Jerusalén por Roma, descrita en el libro de Joel. Dice así, Joel 2: tocad shofar en Sión, y dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, tras él abrazará llama. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, otra vez, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible
del Eterno. Estas palabras de Joel se basan en ¿qué? ¿Joel las inventó? No. ¿Recibió estas palabras por inspiración divina? Claro, ¿en base a qué? A eventos previos narrados en los profetas, porque son los términos o es el lenguaje en que los hijos de Israel han comprendido lo que hace referencia a la destrucción sobre una nación, o sea, eventos realmente trágicos. Les traigo varios ejemplos. Por ejemplo, Isaías Naví, capítulo 13, Isaías 13, el verso 9 al 10, nos habla sobre la caída de Babilonia ante los medos y los persas. Notemos lo que dice el profeta, notemos el lenguaje que usa el profeta. He aquí el día de Hashem viene. Notemos el término viene, es decir, se manifestará, terrible y de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Dijimos en la clase previa, en la primera conferencia, la primera parte, que cada vez que se hace mención de los cielos y la tierra, como esos aparentemente son destruidos, o hay como se describe acá, las estrellas de los cielos no darán su luz, la referencia es a un cambio de gobierno. Esto lo explicamos en la primera parte, no nos vamos a detener en esto, pero básicamente nuevos cielos, nueva tierra, la destrucción del cielo, de la tierra, es en lenguaje figurativo y es en referencia a un nuevo gobierno. Otro ejemplo es la destrucción de Edom por Nebuchadnezzar. Se encuentra en Isaías 34, versículo 3 al 5. Leo brevemente. Sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Repito, todo el ejército de los cielos se consumirá. ¿Sucedió realmente esto? No, no ha sucedido. Sigue diciendo, y los cielos se enrollarán como un pergamino, porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí, descenderé para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. Notemos cómo la destrucción de un pueblo, o sea, el cambio de gobierno, está siempre en esta connotación de una destrucción aparentemente simbólica, por supuesto, de los cielos o del ejército de los cielos. Otro ejemplo, la caída de Egipto ante los persas está registrada en Ezequiel capítulo 32, el verso 7 al 8. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré como nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Continúa el texto, pero no quiero extenderme mucho. Lo que sí podemos decir hasta aquí, podemos concluir de manera segura, con certeza, es que ningún profeta, cuando habló estas palabras, pensó que estas imágenes literalmente pasarían, porque no es un mensaje literal, sino que son imágenes que describen al oyente, obviamente, de aquel entonces que sabe comprender este lenguaje, sabe que habrá un cambio de gobierno, la destrucción de una nación. Y lo mismo estamos leyendo acá en Toldot de Josué, o sea, en el libro de Mateo, capítulo 24. No perdamos de vista estas palabras que acabamos de leer, sobre todo de Joel. Vamos entonces a Mateo 24, capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del hombre en los cielos, Bashamaim, y llorarán todas las familias de la tierra, y verán al hombre, al Hijo del Hombre, en las nubes de los cielos, con un gran ejército,
y apariencia terrible, apariencia nora'a. Recuerden el término que usó Joel, que les dije que no olvidaran el día grande y terrible. Acá se vuelve a usar el término primero moftim, o sea, señales en el cielo. Aquí dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. El Hijo del Hombre en las nubes de los cielos con un gran ejército y apariencia terrible. Obviamente, ver no es literal, sino que el término ver puede significar considerar, comprender, o sea, entonces percibirán, entonces comprenderán. ¿Qué es lo que van a comprender? Recuerden, por ejemplo, les traigo un ejemplo para que no piensen que esto que estoy diciendo es de mi propia deducción, sino que existe bases para ello, pero no nos podemos detener en dar tantos ejemplos porque nos desviaríamos del texto que estamos estudiando. Pero brevemente leemos en Eclesiastés capítulo 1 verso 6, verso 16 cómo se usa el término ver en sentido de contemplar, en sentido de considerar, no ver con estos ojos literalmente, sino en sentido alegórico, poder percibir, poder alcanzar conocimiento. Dice, entonces se percibirá, entonces se comprenderá la señal del Ben Adam en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Ya dijimos anteriormente, según Joel, habrá señales en los cielos y en la tierra. ¿Qué pasará? Habrá moftim, prodigios en los cielos, y la tierra. ¿Qué pasará? Fuego, sangre, humo. O sea, algo se ha decretado en los cielos y tendrá su manifestación física en la tierra. Lo que viene del cielo no se ve. Lo que se ve es lo que se va a manifestar en la tierra, en términos simples. Leamos otra vez Daniel 7:13, que lo leímos en la primera sección, la primera parte de esta conferencia. Vamos a volverlo a leer. Es importante comprender, tener esto claro. Dice así, Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, en las nubes del cielo, venía, notemos el término, las nubes del cielo, notemos este lenguaje, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, Hashem, anciano de días, otra vez el lenguaje figurativo, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Recordamos las palabras de Mashiach en este momento. Mi reino no es este mundo. O sea, mi reino no está atado a tiempo y espacio, y por esto dice, su dominio será eterno. ¿Por qué? Porque no está sujeto al tiempo y a espacio. Esta venida del Ben Adam hacia el anciano de días, Hashem Itbaraj, es una visión, o sea, son imágenes que describen un mensaje. El mensaje no está en las imágenes, sino que el mensaje está cuando comprendemos realmente el significado de las imágenes. La realidad no son las imágenes, sino el mensaje que transmiten las imágenes. Ahora, la evidencia de esta realidad, de esta visión en los cielos, que no se puede ver, que no se puede palpar, toma lugar en la tierra, en el mundo físico, en el mundo de la materia, a través del juicio contra Jerusalén, la destrucción en el año 70 con las huestes romanas dirigidas por Tito. Obviamente, ¿dónde se encuentra en esta visión? ¿Dónde se encuentra el anciano de días? En los cielos. Leímos que dice que el Hijo del Hombre en las nubes venía como un hijo de hombres y se dirigió al anciano de días. ¿Dónde está el contexto de la visión? En los cielos, en las nubes del cielo. Por lo tanto, la señal en los cielos es la cual acabamos de leer en Mateo 24, es la autoridad que ha recibido el Ben Adam, y ésta se manifiesta en el mundo físico con el decreto sobre Jerusalén, con la vindicación de la sangre de los justos, la destrucción
del templo en Jerusalén. De hecho, ¿qué es lo que estaba haciendo el anciano de días? Porque recuerden, yo les doy citas breves de los profetas, pero espero de ustedes, del oyente, que revise el contexto de la cita. En este caso, Daniel capítulo 7, leímos el verso 13, donde en esta visión el Hijo del Hombre recibe autoridad. ¿Qué es lo que estaba haciendo el anciano de días? Daniel 7, 9, unos versos anteriores, dice así: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Vemos el contexto de juicio acá. Es muy claro, no se puede negar. El verso 13 dice entonces: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él. O sea, el contexto, una vez más, es el juicio. Recibe autoridad y se manifiesta, esta visión en los cielos se manifiesta en nuestro mundo físico con juicio. Así que esta es la señal en los cielos que leímos en Mateo 24. O sea, el Hijo del Hombre recibe autoridad y se manifiesta en el juicio sobre Jerusalén. Esta es la venida del Ben Adam en juicio sobre Jerusalén para vindicar la sangre de los justos. Ahora lo vamos a ver de manera más clara, comprendiendo, claro, el significado que se usa en el texto. Y para ello debemos de leer otra vez, o traer a nuestra mente, Joel. Repito, Joel en el formato hebreo es diferente al griego. En el formato hebreo, Joel capítulo 3, verso 3 al 4. El formato de la Septuaginta, capítulo 2, verso 30 al 31. Voy a leerlo una vez más. Y haré prodigios en los cielos, moftim bashamayim. Notemos la conexión con lo que acabamos de leer, las palabras de Rabbi Joshua. Haré prodigios en los cielos, moftim bashamayim, y en la tierra, ¿qué va a pasar? Sangre, fuego, columnas de humo. Lo que pasa en los cielos no se va a ver. Lo que se va a ver es la manifestación de esa voluntad divina en nuestro mundo a través de sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Esto es lo que va a pasar espiritualmente, no literalmente, figurativamente. Se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande. Notemos la expresión, antes de que venga, o sea, antes de que se manifieste el día del Eterno grande y terrible, Norá. Notemos la similitud entonces que el autor de Mateo hace con Joel, tal como acabamos de leer en Mateo 24, 29. Antes de que venga el Ben Adam, antes de que lo vean, mejor dicho, antes de que lo vean venir en las nubes, ¿qué sucedería? Nos dice el autor: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, lo mismo que dice Joel que sucederá antes del día grande y terrible. Por lo tanto, lo que sigue diciendo Joel después del día grande y terrible es lo mismo que sigue diciendo la narración de Mateo 24, 30. Aparecerá la señal del Ben Adam, lo verán viniendo en las nubes, es decir, lo que viene sobre la tierra por designio divino de los cielos. ¿Qué es lo que viene desde los cielos? No literalmente una persona bajando, no. Lo que tomó lugar en los cielos, la autoridad que le fue entregada, se va a manifestar en nuestro mundo en sangre, fuego, columna de humo. Es decir, el juicio. Esta es la venida del Ben Adam. Ahora entendemos claramente qué significa verán al hombre al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos con gran ejército y apariencia terrible, Norá. Es decir, un decreto de juicio, destrucción
por sentencia divina, por sentencia de los cielos. Entonces, ¿qué significa la oración? En las nubes de los cielos con un gran ejército. Porque en las nubes de los cielos alguien podría decir, aquí está muy claro, no se trata de nada simbólico, porque se menciona el cielo y además las nubes. O sea, si ya menciona los cielos, podemos entender que es simbólico, pero ¿por qué menciona las nubes? Pareciese que literalmente sí, va a bajar alguien en las nubes. ¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Qué tal estaría si encontráramos en el Tanaj la descripción de una destrucción muy similar usando estos mismos elementos, el cielo y las nubes? Seguro que nuestra percepción, nuestra comprensión sobre el texto sería una totalmente diferente, porque Rabbi Joshua y sus discípulos no están creando nuevos términos para explicarnos lo que tomó lugar en aquel momento de la historia, sino que están usando los términos de los profetas, porque los profetas fueron los que hablaron de esos momentos antes, mucho antes de que Rabbi Joshua y sus discípulos lo mencionaran. Veamos qué dice Isaías 19 a partir del verso primero en referencia a la conquista de Egipto por Asiria. Estamos hablando unos 700 años antes de la era común. Vamos a ver cómo usan el mismo mensaje, los mismos términos, cielo, nube, haciendo referencia a una destrucción por orden divina. Y este es el mensaje, esta es la clave: destrucción por orden divina, y por esto es el uso del término cielos, nube y demás. Dice así: profecía sobre Egipto, Isaías 19. He aquí el Eterno va montado sobre una nube veloz y viene a Egipto. Notemos el uso de estos dos términos: montado en una nube y viene. La venida del Hijo del Hombre sobre una nube. Exactamente los mismos términos que Josué usa cuando habla de la venida del Ben Adam en las nubes. Sigue diciendo el profeta: se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. La pregunta es entonces, estimados oyentes, ¿vino Hashem físicamente sobre Egipto montado en una nube? No. ¿Quién vino? Porque dice el texto, vino. O sea, ¿quién se manifestó realmente? Lo que nos quiere decir el autor es que el decreto fue divino. Por esto dice: el Eterno va montado sobre las nubes veloz y viene a Egipto. Es decir, el decreto viene desde lo alto, viene desde los cielos. ¿Y cómo se manifiesta? A través de un ejército, en este caso por medio de los asirios, que destruyen, que toman a Egipto. De la misma manera tomó lugar en el año 70, cuando el ejército romano vino sobre Jerusalén. Pero ¿quién es el autor intelectual de todo? Obviamente Hashem, y por esto es que viene montado en una nube. El designio es de los cielos. ¿Vino físicamente Rabbi Joshua el Mashiach montado en una nube? Por supuesto que no. Con todo este trasfondo se explica por sí solo qué significa: verán al hombre o al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, con gran ejército y con apariencia norá, con terrible apariencia. Muy bien. El próximo verso es un poco más complicado de entender. Me refiero al verso 31 del capítulo 24, donde dice: enviará a sus mensajeros con un chofar y con gran voz para juntar a sus elegidos de los cuatro vientos de los cielos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de este verso se saca la idea de este famoso rapto que ocurrirá en el futuro muy lejano. También se toma a colación la cita de la correspondencia a las comunidades en Tesalónica. Pero lo importante hasta acá es comprender
que todo esto que está diciendo Rabbi Joshua, inclusive cuando dice enviará a sus mensajeros con un shofar, todo esto es simbólico, con gran voz para juntar a sus elegidos en los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Todo esto, estimados oyentes, todo esto tomó lugar en el primer siglo. De hecho, el verso que les acabo de leer es Mateo 24:31. Si seguimos leyendo Mateo 24:34, que dice Rabbi Joshua, esta generación no pasará hasta que todo esto tome lugar. Por lo tanto, como quiera que usted comprenda estos términos, el significado que tengan estas expresiones, este lenguaje figurativo, no puede sacarlo del contexto del primer siglo, de la destrucción de Jerusalén, del templo, por los romanos. Ahora, quiero quedarme hasta aquí, en esta segunda parte de la conferencia, porque el tema que se va a tratar acá, Mateo 24:31, enviará a sus mensajeros con un shofar, con voz, con gran voz, para juntar a sus elegidos desde todos los lugares del mundo, es un tema relacionado con la resurrección. Recuerden que Rabbi Joshua más adelante va a hablar de un justo, de un malvado, uno tomado, el otro dejado. Es exactamente el tema de la resurrección, también mencionado en Daniel 12. Si usted está siguiendo estas conferencias, les aconsejo que lea los capítulos completos. Daniel 12 completo. Cuando leemos en Tesalonicenses, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, lo voy a leer brevemente. No lo vamos a explicar hoy. Lo voy a leer porque todos estos textos tienen conexión. Es decir, lo que la venganza o la vindicación de la sangre de los justos, la venida del Mashiach, la destrucción de Jerusalén, del templo, va juntamente con la resurrección. Quiero leer brevemente Tesalonicenses. Es la primera correspondencia de Saúl a los que moraban en las comunidades de Tesalónica, capítulo 4, versos 3 al 18, para que vean la conexión que existe entre lo que Saúl escribió y lo que acabamos de leer en Mateo 24. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si permanecemos fieles en que Josué murió y resucitó, así también traerá Elohim con Josué a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron en nombre, o sea, por causa del Mashiach. Por lo cual os decimos esto. O sea, el contexto es que en Tesalónica muchos, por seguir a Rabbi Joshua al Mashiach, habían padecido inclusive la muerte. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adonenu, es decir, en base a lo que Adonenu y Joshua transmitió. Y ahora vamos a leer el contexto, es exactamente lo que Rabbi Joshua transmitió y se registró en Mateo 24. Nosotros los que vivimos, no dice en el futuro los que vivan, no, nosotros los que vivimos, porque él sabía que el evento iba a tomar lugar en aquella generación. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Adonenu, no precederemos a los que durmieron, porque Adonenu mismo, con voz de mando, con trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach, es decir, los mártires por el Mashiach, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos tomados juntamente con ellos. Notemos otra vez cómo Saúl está haciendo referencia a nosotros los que vivimos. No dicen y aquellos que vivan después en el futuro cuando venga, no. Nosotros los que vivimos en esta generación cuando se va a manifestar el Mashiach, dice, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes, para recibir a Adonenu en el aire, y allí así estaremos siempre con Adonenu.
toda esta terminología ya sabemos que es simbólica. Lo vamos a explicar en una tercera parte. Lo importante, estimado oyente, es que no podemos sacar de contexto estas palabras. Leamos ahora, o sea, quiero traer la conexión antes de finalizar la charla. Quiero que conectemos para que queden ustedes el estudio, la responsabilidad de estudiar y analizar los textos que les estoy transmitiendo. Mateo 24, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4. Suena el shofar, la gran voz, la recogida, la unión en las nubes, en el aire, con el Mashiach. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Son términos que se les ocurrieron a Rabbi Yoshua, a Saúl? Por supuesto que no. Lo estamos evidenciando. Y ahora vamos a ver una vez más, para concluir, la evidencia, o sea, la fuente de estas palabras de Rabbi Yoshua de Saúl. Isaías 27, 12 y 13. Y sucederá en aquel día, o sea, haciendo referencia al día del Mashiach, el día en que se manifestará el Mashiach, el Tajlit HaOlam. Sucederá en aquel día que el Eterno trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo es posible que Isaías esté diciendo que los hijos de Israel de aquella generación serían recogidos si, según la interpretación occidental moderna, no tomó lugar? Aquellos hijos de Israel no fueron recogidos, uno a uno no fueron recogidos. Obviamente, el contexto es la resurrección. Verso 13 del capítulo 27 sigue diciendo Isaías: sucederá también en aquel día que se tocará el gran shofar, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y servirán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Vemos claramente cómo todos estos eventos están relacionados. La destrucción de Jerusalén, es decir, la vindicación por la sangre de los justos, la venida del Mashiach, la resurrección. Pero es un tema que vamos a explicar en nuestra tercera parte. Ahora simplemente quiero concluir haciendo énfasis una vez más, utilizando las palabras de Rabbi Yoshua en las parábolas, para que comprendamos que todos estos eventos están conectados en aquel entonces, es decir, en el primer siglo. Recuerdan cuando Yoshua habla de las parábolas de las vírgenes, las 10 vírgenes. Estas parábolas toman lugar en el capítulo 25, o sea, son parábolas que Rabbi Yoshua continuará hablando a sus discípulos después de lo que mencionó, de lo que leímos en el capítulo 24. En las parábolas, por ejemplo, en esta de las 10 vírgenes que están esperando al novio, ¿cuándo es que se manifiesta el novio? ¿Con las nietas de las 10 vírgenes? ¿Con los descendientes de las 10 vírgenes que estaban esperando? No. A las mismas vírgenes que estaban esperando se les manifestó el Hatán, o sea, el novio. Por lo tanto, cuando Rabbi Yoshua dice a sus discípulos: velen conmigo, porque no saben a qué hora vuestro Señor vendrá, se los está diciendo a ellos, a sus discípulos. Dice el texto: sepan esto, si alguien sabe a qué hora viene el ladrón, estará velando y no dejará que entre en su casa. Así también ustedes. Notemos, así también lahem, ustedes. No, así también deben hacer sus futuros discípulos. No, así también ustedes deben estar preparados, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre está destinado a venir. Tenemos otra parábola, la parábola del hombre que se va de viaje y deja su dinero a 3 de sus siervos, ¿recuerdan? Para que cuando él regrese recoja la ganancia, ¿cierto? Bueno, en la parábola el hombre que se fue regresó en los días en que vivían los siervos que él dejó. No regresó a ver a los nietos de sus siervos,
a otras generaciones futuras para ver cuál era la ganancia que habían producido. No, regresó a los mismos 3 siervos que él había dejado. Por lo tanto, todo esto que está descrito en Mateo 24, eventos futuros, no son el futuro para nosotros, sino futuro para los discípulos en aquel momento, los que estaban escuchando. Nos quedan diferentes temas que tratar, pero quiero dejarlos para la próxima clase. Quizás un tema más importante, una cita más que nos confirma todo esto que acabamos de leer, de manera que en la próxima clase no tengamos que otra vez recapitular todo. Me refiero al versículo 35 y 36. Los cielos y la tierra pasarán. O sea, Mateo 24, 35 y 36. Los cielos y la tierra pasarán, pero de aquel día, de aquella hora, no hay quien sepa, ni los malajim de los cielos, sino solo mi Padre. Los cielos y la tierra pasarán. Ya dijimos anteriormente qué significado hay, mejor dicho, cuando se habla de cielo y tierra y la destrucción de una nación, la destrucción de un gobierno. Por supuesto que también muchos dirán, pero está escrito en la segunda carta de Shimon Kefa, en referencia al día del Eterno, dice, pero el día del Eterno vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales more la justicia. En base a este texto, muchos desviados pues toman la idea de literalmente un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero cuando leemos las palabras de los profetas, en base a las cuales los discípulos están escribiendo, comprenderemos lo que acabamos de decir en estos momentos. Un cambio de sistema. Nuevo cielo, nueva tierra es un nuevo sistema de gobierno. Por ejemplo, Isaías 51:6. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Y si seguimos hasta el verso 16, Isaías 51:16, vemos que los nuevos cielos, la nueva tierra, hace referencia a un nuevo sistema de justicia, un nuevo gobierno. Así que es importante tener claro todo esto para que en la próxima conferencia no tengamos que otra vez recapitular todo eso, sino que vayamos de una vez al tema de la resurrección. En estos textos, Mateo 24:31, vamos a traer por supuesto a colación Daniel 12, los escritos de Saúl a las comunidades en Tesalónica, y también por supuesto Isaías 27